Nuevamente con ustedes, este es su servidor Raúl Valdemar Benítez en un programa más en Mi Decisión Hoy. Mi Decisión Hoy es un programa que trae para usted reflexiones y la reflexión para hoy es sobre mandamiento o tradición. ¿En qué nos quedamos? El mandamiento es lo que proviene de Dios y revela justamente la presencia o la ausencia de la armonía de la creación. La tradición es lo que pone en evidencia la conveniencia del individuo o del grupo. El mandamiento, como antes dije, proviene de Dios, mas la tradición proviene de el individuo, de lo que más le conviene y cómo es establecido. Así de que la conveniencia individual o institucional es lo que determina al fin y al cabo la tradición. Cuando llegamos nosotros al campo religioso, encontramos las dos cosas, el mandamiento y la tradición. El mandamiento podría decirse que es lo que Dios dice y la tradición está muchas veces impregnada en la manera como se interpreta lo que Dios dice. Cuando Dios dice algo en su mandamiento, es revelado ese amor abnegado de Dios. Por lo tanto, el mandamiento es bueno y trata de la entrega misma de Dios para conservar la creación en perfecta armonía, reconciliada con Él. El hombre por naturaleza es religioso y considerando religión como la reconexión con Dios, quiere decir que el hombre buscará siempre reconectar con Dios. La pregunta es, ¿lo hará yendo en pos del mandamiento de Dios o lo que Dios dice, o lo hará yendo en pos de la tradición? El mandamiento de Dios lo encontramos en la naturaleza y también en la Biblia. En la naturaleza porque las leyes físicas nos hablan del perfecto orden con el que Dios hace las cosas, las mantiene. La Biblia explica justamente cómo Dios quiere regular la conducta del individuo y de las naciones a fin de que permanezcan en conexión con Él y conectadas con Él como su creador, pues encontrarán las personas la felicidad, el bienestar total. La tradición, sin embargo, es establecida en la cultura. El devenir de la historia misma, el desarrollo de las sociedades, van construyendo lo que se llama la tradición. Y generalmente la tradición se construye con propósitos específicos de acuerdo a la conveniencia de algunos individuos. En la religión encontraremos estos dos elementos, lo que Dios dice y lo que la gente dice, lo que Dios dice y lo que la gente piensa acerca de lo que Dios dice. El grave problema que se enfrenta a la religión es el pecado. Cómo Dios diagnostica el pecado mediante la presencia de sus mandamientos y cómo Dios provee solución al problema del pecado mediante la presencia de un Salvador que es Jesucristo. En la tradición, cómo se interpreta el mandamiento de Dios en relación con el pecado. Y si la tradición está ligada a la conveniencia del ser humano, entonces tal contaminación en la interpretación del mandamiento de Dios permitiría no mirar esa abnegación de parte de Dios, sino ese egoísmo de parte de la criatura o del ser humano. Y desde ese punto de vista se vuelve complicado entender cómo la tradición pudiera proveer patrones, normas, directrices para encontrar la salvación, aunque algunos lo prefieren. Se concentran en las determinadas guías que provee la tradición, porque de alguna forma trae satisfacciones a la inclinación egoísta de la criatura o del ser humano y pareciese que se está haciendo lo correcto. Encontramos en la Biblia nosotros algunos contrastes entre mandamiento y tradición. Y quisiera hablar de dos contrastes. Uno, elaborado, puesto, evidenciado por Jesucristo en una ocasión. Y el otro, por el gran desarrollador, edificador de la doctrina cristiana, el apóstol San Pablo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, encontramos el incidente en el que Jesús va con sus discípulos
y ellos, los discípulos, se disponen a comer sin antes haberse lavado las manos, no por asunto de higiene, sino por asunto religioso, con un agua especial que era apartada por los dirigentes religiosos. Esos religiosos celosos, líderes, critican a los discípulos de Cristo porque no se han lavado las manos para comer el pan y porque han roto la tradición. Obviamente, romper la tradición era tan delicado porque rompía la autoridad. Si ellos podían comer el pan, los discípulos, sin lavarse las manos con aquella agua sancionada por los líderes, decían automáticamente que no les importaba la autoridad de los líderes. Los líderes religiosos celosos estaban celosos de la tradición porque romper esa tradición era quebrantar la autoridad que ellos tenían o que imponían a través de la tradición. Jesús les dijo: ¿acaso ustedes no han traspasado, quebrantado los mandamientos de Dios para poner sus tradiciones? Han invalidado, dijo Cristo, el mandamiento de Dios para establecer la tradición. Y citó un caso, el caso que los sacerdotes mismos habían establecido como tradición. El mandamiento quinto dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar a los padres significaría cuidar de ellos cuando ellos no pueden valerse por sí mismos. Sin embargo, en aquella época, en la época de Jesús, en el sistema sacerdotal, esta institución había establecido la tradición que si una persona hacía un voto de traer una ofrenda especial al templo, automáticamente quedaba exento, libre de la responsabilidad del cumplimiento del quinto mandamiento que hablaba de cuidar de sus padres. Y Jesús se refirió a ese mandamiento para ejemplificar el impacto terrible de la tradición en contra de la humanidad misma al quebrantar el mandamiento de Dios. Luego Jesús desarrolló más la idea de limpiar los alimentos de contaminación con un agua especial, diciendo que los alimentos tenían un funcionamiento físico o servían para la operación física del cuerpo, pero que no tenían una implicación directa en la perdición o salvación espiritual de una persona. Jesús dijo más adelante, claramente en ese capítulo, que era lo que salía de la mente o el corazón del hombre lo que contaminaba al hombre. Y eso sí tenía una injerencia espiritual directa. Entonces, había que separar el poder de la tradición y, definitivamente, el ordenamiento que viene de parte de Dios, el mandamiento. Existe la tendencia de opacar el mandamiento de Dios y su impacto mediante la observancia de las tradiciones. Las tradiciones son impuestas por la institución, por individuos, muchas veces para manipular, para manejar las cosas a su manera. Y aprovechando de la vulnerabilidad que la condición de pecador le inflige al pecador, el reconocerla le hace más vulnerable. Entonces, los que quieren imponerse sobre estas personas usan la tradición antes que cualquier otra cosa. El apóstol San Pablo también enfrentó el problema de la tradición. Y escribiendo a los colosenses, él les decía, les comentaba, allí en el capítulo 2 de Colosenses y el verso número 8, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. El contraste que el apóstol San Pablo pone contra las tradiciones o con las tradiciones es el seguir a Cristo. Si Jesús enfatizó las tradiciones en contraste con los mandamientos, o a la inversa, los mandamientos en contraste con las tradiciones, el apóstol San Pablo contrasta la obra de Cristo, su ministerio, con las tradiciones. En la misma época del apóstol San Pablo, en la iglesia cristiana, así como había judíos que se convertían al cristianismo, también había gentiles. Los judíos que se convertían al cristianismo querían presionar para otros cristianos en la iglesia que practicasen ciertas fiestas y ciertos rituales judíos a fin de garantizar la salvación, como que Cristo no era suficiente. Y el apóstol estaba en contra de esas cosas, lo que se llama judaizar, o sea, de alguna manera hacer prácticas propias de la religión judía
para garantizar la salvación ofrecida por la gracia en Cristo Jesús. Eso pasaba con el judío convertido al cristianismo, pero con el no judío, el gentil convertido al cristianismo, se encontraba otro problema. El problema de las tradiciones gnósticas. El gnosticismo enseñaba que la materia es mala y por lo tanto el cuerpo o lo físico es materia y es malo. Entonces, había dos reacciones en cuanto a esta tradición o enseñanza gnóstica. Una es que si el cuerpo es malo, entonces no importa lo que se haga con el cuerpo. De todas maneras, nada bueno se puede sacar y hay que liberarlo, hay que dejarlo ir. Y había religiosos que vivían una vida completamente desordenada, diciendo de que no importaba lo que hicieran con el cuerpo. Pero había otra corriente gnóstica que decía que si el cuerpo era malo, había que reprimir lo malo, castigar lo malo en el cuerpo. Y entonces exigían a su cuerpo mediante dietas rigurosas, costumbres que involucraban alimentos y bebidas limitadas, ayunos exagerados, inclusive algunos elementos de castidad, o sea, de la práctica sexual o íntima, era también afectado en este aspecto. Porque el gnóstico en esa tradición creía que podía ser salvado si practicaba estas cosas, si seguía una dieta adecuada, si ponía el cuerpo en castigo especial, sacrificio, podía someter lo malo del cuerpo hasta suprimirlo completamente y exprimirlo y sacar solo lo bueno. ¿Qué podía hacerse? Qué triste. El apóstol Pablo dice, pero es que eso no es así. Y enfatiza que la salvación está en Cristo Jesús. Y en Él reside todo en plenitud en cuanto a la gracia que nos da la salvación. No tendríamos que ir en estas otras cosas. No es que el apóstol Pablo esté enseñando inmoralidad. Está diciendo de que no podemos nosotros pensar que para salvarnos, además de Cristo, necesitamos la práctica de tradiciones porque en ellas hay un poder para salvarnos. No. No hay tal cosa. En verdad, las instituciones como iglesias también todavía tienen la fuerza de las tradiciones. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, enfatizó que la tradición tiene igual autoridad que la misma Biblia en función espiritual del ser humano. En otras palabras, con la tradición la iglesia pudiera adaptarse fácilmente a las circunstancias del mundo. La Biblia dice una cosa, pero interpretarla requiere la tradición de la iglesia. Y es aquí donde se modifica completamente la Biblia y queda básicamente la tradición. No solamente la Iglesia Católica Romana le ha dado una gran importancia a la tradición, han sido muy claros en establecerlo, así como aparece en los concilios del Vaticano II, sus documentos. Pero hay otras instituciones religiosas que, aunque no lo establecen por escrito en concilios especiales, en la práctica así es. Un miembro o un feligrés es considerado un anatema más por faltar a la tradición o normas de la iglesia que por discrepar en asuntos teológicos o espirituales. Es increíble. Pero el poder que tiene la tradición en la institución religiosa hace que la persona encuentre que la salvación está en la iglesia, no en Cristo, en su corporación, en la institución, en vez de estar en Cristo. No es que haya algo de malo en la institución o en la iglesia, es que el énfasis que se pone en las tradiciones que se establecen opaca la gracia de Cristo Jesús. Hasta la misma predicación de los que propagan o los que deben propagar el evangelio se ha vuelto la propagación o la propaganda misma de la institución en vez de la evangelización. Y es aquí donde está el problema. Hemos de volver al mandamiento de Dios. Hay tradiciones muy buenas, pero no podemos equipararlas con la palabra de Dios, con el mandamiento de Dios, nunca, ni con la gracia salvadora de Cristo. Dios nos bendiga y podamos distinguir entre tradición y mandamiento, entre tradición y la gracia de Cristo, reconociendo que solo Cristo salva. Bendiciones. Hasta luego.